Hacemos una bolita y la aplanamos. De la parte de en medio del círculo empezamos a jalar pasta hacia el frente, haciendo la figura de un huevito. De la parte de en medio hacia arriba contamos 3 centímetros y vamos a cortar un triangulito de 1 centímetro de ancho. Empezamos a redondear las puntas y la parte de en medio. De la parte de abajo, si te fijas, empezamos a empujar masa para que esa parte sea más pequeña. Vamos a quitar un poco de pasta nuevamente en la misma dirección y redondeamos y quitamos excedentes. A 1 centímetro de la punta de la parte de arriba con una cucharita marcamos y quitamos el excedente para darle una curva. Marcamos nuevamente con nuestros dedos para que no se vaya perdiendo la figura. Vamos a pasarlo a la taza para seguir modelando y por la parte de atrás vamos a ponerle un poco de agua con pegamento. La ponemos sobre la taza y empezamos a hacer presión hacia abajo sin que se vaya perdiendo la figura que estábamos haciendo. De la parte de en medio de la figura vamos a empezar a jalar pasta hacia arriba. De la parte de en medio de la cabeza vamos a empezar a hacer presión hacia abajo haciendo como una línea diagonal, mientras con el otro dedo vamos a hacer presión hacia adentro para hacerle una pequeña curvita. Con el acocador de medio centímetro, ahí marcamos una línea imaginaria y de ahí vamos a empezar a hacer presión hacia abajo y hacia arriba para marcar lo que va a ser sus ojitos. A 1 centímetro de separado y un poquito en forma diagonal, marcamos, hacemos presión hacia abajo y empezamos a marcar el otro ojo. Con el mismo acocador marcamos de nuevo la boquita. Hacemos una gotita de 1 centímetro de largo, marcamos desde la línea de los ojos hasta el otro extremo, ponemos un poco de pegamento, hacemos presión hacia abajo y empezamos a difuminar esa unión, que la punta de la orejita nos quede un poco redonda. Para quitar el excedente de agua utilizamos una toallita húmeda. En la parte del medio de la orejita empezamos a marcar una especie de U haciendo presión hacia abajo de nuestra pasta. Aquí no me explico, está un poco desenfocado, pero alcanzamos a apreciar que vamos a empezar a marcar una línea siguiendo la línea de la boquita con nuestro cúter. Seguimos marcando con nuestro cúter hacia la parte de abajo, haciendo como una especie de U, pero con unas pequeñas curvitas. Vamos a quitar un poco de pasta con mucho cuidado para no deformar lo que acabamos de marcar. Con el acocador empezamos a hacer presión hacia abajo. Después vamos a volver a marcar toda la orillita con nuestro pincel de goma. Y con un hisopo empezamos también a alisar y a quitar el excedente de agua. Donde termina la boca, empezamos a hacer presión hacia arriba para hacer una pequeña curva. Con medio gramo de pasta blanca hacemos un barrilito y lo vamos a poner en la parte de los ojitos. Hacemos presión hacia abajo para que quede exactamente al ras de la cara.
Con medio gramo hacemos un barrilito de 2 centímetros y la vamos a poner en forma curva arriba del ojo para que sobresalga esa parte como de párpado para que tenga mayor volumen. Comenzamos a difuminar con un poco de agua y con nuestro pincel de goma. Marcamos de nuevo alrededor del ojo y volvemos a marcar con la ayuda de nuestros dedos donde están todas nuestras curvitas. Con pintura acrílica color rojo indio vamos a empezar a rellenar todo el espacio de la boquita. Esperamos a que se seque y mientras seguimos trabajando en otra parte. Marcamos y ahí en la orillita del ojo ponemos nuestra bolita y la vamos a empezar a difuminar hacia arriba en forma diagonal y siguiendo la boca. No tocamos la parte de arriba para que ésta se vea más marcado y es como si estuviera haciendo un guiño en el ojito. Con una pequeña bolita hacemos un barrilito, lo ponemos en forma diagonal, pegadita a nuestro ojo y empezamos a difuminar. Con pintura acrílica negra de la parte de en medio hacemos una curva y empezamos a rellenar hacia arriba. Vamos a hacer una bolita, la vamos a aplanar haciendo un óvalo. Vamos a cortar en forma de triángulo. En la punta del triángulo vamos a hacer presión para hacerlo más delgado y este va a ser su cuello. El cuerpo lo vamos a acomodar un poco en diagonal, que quede exactamente en medio de la boquita. Ponemos un poco de pegamento en la puntita y la ponemos en la parte de en medio y hacemos presión hacia abajo. Vamos a hacer un barrilito del mismo tamaño que el cuerpecito. Lo vamos a aplanar un poco y le vamos a poner pegamento. Con la ayuda de nuestro pincel y un poco de agua vamos a empezar a difuminar por todos los lados. Esto le va a dar mayor volumen a su pancita. Su cuerpo mide de ancho 3 centímetros y de alto 3 centímetros. Su cuello mide 5 milímetros. Vamos a hacer una gotita larga y esta la vamos a poner alrededor del cuerpo. Vamos a redondear todas las orillas. A 1 centímetro vamos a hacer una marquita hacia arriba y vamos a empujar esa masa. Seguimos acomodando y haciendo presión un poco hacia arriba
para que quede sobre la pancita. Hacemos un barrilito de 4 centímetros. En la parte de en medio formamos una L y va a medir 2 centímetros. Con el pincel vamos a empezar a jalar pasta hacia esta orillita haciendo una pequeña bolita que va a ser su talón. En medio hacemos presión hacia arriba formando una curva. En la punta del piecito empezamos a jalar pasta hacia arriba para formar sus deditos. Seguimos marcando en la parte de en medio para dar mayor curva. Difuminamos un poco esta línea, empezamos a dar un poco de vueltas para hacer más delgado. Con un cúter empezamos a marcar lo que son los deditos, empezamos por el dedo gordo, hacemos bastante presión hacia abajo, por arriba y por abajo para que queden más marcados. Después vamos a hacer una línea debajo de los deditos para marcar esa bolita que se ve. Hacemos un poco los deditos hacia arriba. Volvemos a marcar y volvemos a marcar la parte de en medio del pie para que se vea bien marcada la curvita, y nuestro pie mide 2 centímetros. Difuminamos un poquito la línea que se ve que está muy marcada, damos otra vez vueltas y a 1 centímetro de la parte de arriba marcamos y marcamos arriba del talón y empezamos a jalar esa parte de pasta para que se vea un chamorro gordito. Hay que recordar que los bebés tienen regordetas las piernas. Vamos a cortar un poco de la parte de arriba para que nos quepa en la taza. Vamos a medir, cortamos de nuevo otro poquito para que no se salga el pie de la taza y lo ponemos en la parte de en medio. Vamos a empezar a hacer un poco de curva para que quede bien pegadito. Ponemos un poco de pegamento y ahora sí lo vamos a poner en la parte de en medio. Nos ayudamos con nuestro pincel moviendo la pasta hacia arriba y haciendo presión hacia abajo, también marcando la parte del chamorro para que se vea bien gordita su pierna. Volvemos a marcar la parte del talón para que se vea marcado la curva del talón y la curva del chamorro. Realizamos el mismo procedimiento para el otro pie. Cuando hayamos terminado el pie, nos vamos a ayudar con un palito de madera. Vamos a insertar este gramo en forma de bolita y lo vamos a poner el pie en forma diagonal haciendo una L. Vamos a empezar a difuminar esta unión. Nos tiene que quedar regordeta la parte de arriba porque volvemos a lo mismo. Los bebés tienen sus piernitas gorditas.
Y aquí vamos a empezar a acomodar nuestra piernita. Vamos a marcar lo que le vamos a cortar al palito y lo vamos a introducir ahí. Vamos a marcar con el acocador haciendo presión hacia abajo y vamos a insertar la piernita. Acomodamos la pasta haciendo presión hacia abajo para que quede bien unida. Hacemos presión hacia arriba en los deditos. Hacemos un barrilito de 2 centímetros y lo vamos a empezar a extender. Lo ponemos encima de nuestro cuerpecito y empezamos a marcar para ver dónde vamos a realizar los cortes. Quitamos el excedente de pasta y volvemos a marcar. Vamos a poner pegamento, pero solo en las orillas. Marcamos y hacemos presión en las orillas para que todo quede bien cubierto. Con la ayuda de nuestro pincel de goma vamos a empezar a hacer una marquita en forma de U y vamos a quitar el excedente para que este sea el cuello de la playera. Con la ayuda de un hisopo empezamos a limpiar la parte del cuellito. Levantamos un poco la playera para que se le alcance a ver su barriguita como la imagen. Y nada más que aquí vamos a empezar a difuminar porque se me marcó mucho. Vamos a cortar un poco con la ayuda de las tijeras para que le quede más pequeñita la playerita. Seguimos difuminando la línea que se me hizo, por eso levántenla con mucho cuidado para que no tengan este problemita. Vamos a marcar su ombligo. Vamos levantando la playerita con mucho cuidado para que se le vea más la pancita. Volvemos a cortar otro pedacito para que le quede más pequeñita y se le vea la barriguita. A la altura del ombliguito vamos a hacer una marquita. Hacemos una gotita de 2 centímetros de largo. Vamos a medirla y le vamos a quitar un poco el excedente de uno de los lados en forma diagonal. La vamos a volver a acomodar aquí y vamos a difuminar la unión. Vamos a cortar el excedente para que quede al mismo tamaño de la playera. Va a ser el mismo procedimiento para la otra manga y empezamos a hacer un barrilito que nos quede de 2 centímetros y le ponemos pegamento, medimos, vamos a cortar el excedente y cortamos a lo largo también para que nos quede del mismo tamaño de la playerita. Vamos a difuminar esa unión. Hacemos un barrilito que nos quede de 2 centímetros y en la parte de en medio hacemos una marquita.
De la muñeca lo vamos a hacer más delgadito y vamos a empezar a aplanar. Vamos a hacer un corte en una orilla en forma de V para sacar nuestro dedo gordo. Vamos a empezar a redondear las puntas. Aplanamos de la punta y vamos a extenderlo un poquito para hacerlo más grueso. Después con el X-Acto vamos a empezar a marcar en medio y en los otros cortes también en medio para empezar a sacar sus deditos. Vamos a redondear las puntas. Con la colita de un pincel vamos a mover pasta hacia arriba, marcando lo que es la muñeca. Hacemos presión hacia abajo y movemos pasta hacia la orilla para marcar bien el dedo gordo. Con la ayuda del acocador hacemos presión hacia abajo. Con nuestro pincel de goma empezamos a marcar los pliegues entre los dedos. Con la ayuda del X-Acto cortamos y que nos quede de 1 centímetro. Con la ayuda del pincel lo meto, hago presión hacia adentro haciendo un agujerito y levantando la pasta. Esto es para que tome más volumen la manga. Y acomodamos la manita pegándola y haciendo presión hacia adentro. Para la otra manita utilizamos la misma medida de gramos de pasta, hacemos el barrilito y vamos a hacer el mismo procedimiento. La única diferencia es que el acomodo de sus dedos va a ser diferente. Para esta mano vamos a utilizar un pedacito de palito de madera, lo vamos a insertar en la manga para poder poner la manita. Con una bolita muy pequeña de pasta amarilla hacemos una bolita, la aplanamos y después la vamos a cortar a la mitad. Le vamos a hacer una curvita aquí en la parte de en medio y vamos a hacer un barrilito delgadito. Lo vamos a acomodar en forma de U. Utilizamos pegamento para unir esas partes y formar un segurito.
Con una bolita también súper pequeñita le vamos a hacer un hoyito en la parte de en medio, le ponemos pegamento y la vamos a pegar en la orillita de abajo. Este segurito lo vamos a pegar aquí en el pañal, en la orillita pegadito a su barriguita. Con un barrilito delgadito de pasta blanca vamos a ponerle un pedacito en la parte de arriba del segurito y en la parte de abajo, como si estuviera sosteniendo la telita. Con una bolita muy pequeñita de pasta rosa vamos a hacer su lengua. Vamos a hacer como una especie de corazón pequeñito. Le vamos a cortar la parte de la puntita y después la vamos a pegar ahí en su boquita. Vamos a hacer presión y lo vamos a poner un poquito de lado. Vamos a volver a marcar la línea del corazón. Con pintura acrílica negra y un acocador vamos a marcar sus ojos. Con pasta negra y otra vez con nuestra jeringa empezamos a sacar y hacer un barrilito largo. Vamos a ponerle sus cejas. Comenzamos con la parte del cuello para empezar a marcar toda la orilla. Con un hisopo y poquita agua quito lo que manché.
Con la ayuda de un palillito de madera empezamos a hacer unos hoyitos para ponerle el cabellito. Con matizador naranja empezamos a marcar lo que son los deditos de los pies, todas las curvas y los pliegues. Con un hisopo y un poquito de agua empezamos a quitar todo el excedente. Hacemos un barrilito de 6 centímetros de largo por 2 de ancho, lo ponemos en diagonal y empezamos a hacer presión hacia abajo. Quitamos el excedente y le damos forma redonda por todas las orillas. Con un pincel delgado empezamos a hacer presión hacia abajo para hacer algunas marcas. Con la pasta naranja hacemos otro barrilito que nos quede el tamaño de la base del biberón, ponemos pegamento y lo ponemos en esa parte dándole un poco de curva. Con 2.5 gramos de pasta naranja igual hacemos un barrilito de 2 centímetros. De la parte de en medio lo cortamos que nos quede de 1 centímetro y lo ponemos en medio del biberón para hacer su mamila. Vamos a difuminar esa unión. Hacemos un barrilito largo, delgado, para que abrace toda la parte de lo que es la mamila. Vamos a subir de este lado un poco la pasta para que nos quede un poco recto. Ponemos pegamento y ahí ponemos este barrilito. Quitamos el excedente. Con 5 gramos de pasta blanca hacemos una gota larga para ponerla aquí en la mamila, pero quedó muy grande. Vamos con la mitad, o sea, 2.5 gramos, hacemos una gotita delgada y lo ponemos en el agujerito del biberón como si se estuviera derramando la leche. En la parte de abajo agarramos otro barrilito y le vamos a empezar a hacer unas pequeñas curvas. Hacemos 2 gotitas largas y las ponemos ahí a un lado de esta gota grande. Ahora con una tira larga de pasta negra vamos a marcar toda la orilla del biberón.
Y listo, con esto terminamos. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima clase.